moral y fisiología, tan importante. Eso es un postre. Un postre. No sabes de qué hay. Bienvenidos al seminario Nietzsche, un nuevo episodio del seminario en el marco de Nietzsche y la literatura. Hoy tenemos el placer de poder contar con dos ponentes que nos hablarán de Nietzsche y su relación con representantes muy importantes de ese periodo que viene a llamarse de entreguerras, de entre siglos, ¿no? El periodo que se llama fin de siglo. Entonces, les presento a los ponentes. Eduardo Valls Oyarzún es profesor contratado doctor del Departamento de Filología Inglesa II de la UCM. Obtuvo el grado de doctor en la propia Universidad Complutense con una tesis titulada Formación y representación de la ideología moderna en la literatura inglesa del siglo XIX, una extensa y sistemática reflexión sobre el papel desempeñado por el pensamiento de Nietzsche en la literatura inglesa tanto del siglo XIX como de principios del XX. Sus áreas de interés académico se centran en la literatura inglesa del siglo XIX, la historia de las ideas, Nietzsche y el fin de siglo, los estudios victorianos, el modernismo tanto británico como norteamericano, y actualmente forma parte del grupo de investigación Contextos literarios de la modernidad. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre la influencia ejercida por el filósofo Nietzsche en autores como Joseph Conrad, Oscar Wilde y Fitzgerald. Catalina Badea, acto seguido, hablará Catalina Badea, que es licenciada en Filología Inglesa con máster en Estudios Literarios en la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo de fin de máster se centró en la manifestación de la crueldad nietzscheana en Oscar Wilde y está publicado en Journal of Artistic Creation and Literary... Por favor. A ver si lo puedes tú. Journal of Artistic Creation and Literary Research. Muchísimas gracias. Actualmente está cursando el doctorado en estudios literarios. Es colaboradora honorífica en el Departamento de Filología Inglesa II, miembro del Seminario Nietzsche Complutense, y está preparando un capítulo para el volumen colectivo La recepción de Nietzsche en España, literatura y pensamiento. Tiene diversas publicaciones en la revista Que era un os y ha impartido varias conferencias. Ha colaborado en la organización de la Semana de la Poesía en la Universidad de Sevilla, en la organización del Día Mundial de la Poesía, celebrado este año en la Facultad de Filología de la UCM, y formó parte de la organización de las jornadas sobre literatura de la crueldad, entre otros. Empieza el profesor Eduardo Valls Oyarzún con la ponencia titulada De la utopía a la ideología, del ultrahombre al superhombre, la revolución nietzscheana en la obra de Joseph Conrad. Muchas gracias. Estoy agradeciendo al seminario Nietzsche Complutense por haberme vuelto a invitar a estas jornadas y por supuesto al Goethe Institute también por contar conmigo de nuevo en estas sesiones. Dicho esto, lo que yo querría empezar hablando desde un experimento que puso en práctica Bernard Shaw hacia 1891, en la época en la que se inaugura precisamente ese fin de siglo que comentábamos antes. El experimento lo puso en marcha y lo describió en un artículo, que mejor dicho, en un ensayo llamado La quintaesencia del ibsenismo. En dicho ensayo, él hablaba de una observación sociológica que había llevado a cabo a través de la hipótesis de una sociedad ideal, ¿no? Una sociedad ideal que estaba conformada por lo que él llamaba 799 individuos filisteos, 200 individuos idealistas y un solo héroe, decía. Claro, la ubicación de estas categorías se debía más bien no tanto a las clasificaciones de lucha de clases que conocemos desde el marxismo, sino más bien a una concepción de la realidad que estaba imbricada en lo que luego conoceríamos
a partir de las obras de Nietzsche publicadas en Inglaterra, que no ocurrió esto hasta 1896, se puso en marcha, digamos, un tipo de sociedad, o él ponía en marcha un tipo de sociedad que tenía más que ver con la forma en la que las clases sociales se relacionaban con la realidad, más que cómo las clases sociales se relacionaban entre sí. Para Bernard Shaw, aquellos filisteos eran la clase media, básicamente, no era ni siquiera el proletariado, a pesar de que todos estos trabajos provenían de su afán por convertirse en uno de los primeros grandes ideólogos de la socialdemocracia. Los 200 idealistas, decía, eran aquellos que conformaban el programa ideológico que había de unir de alguna manera a estas clases, a estas tres clases, pero sobre todo habían de dotar de significado a los 799 filisteos. Ahora hablaba evidentemente de 1000 personas, esa es la suma que daba. Pero luego decía, pero a la fuerza tiene que haber un héroe. Tiene que haber un héroe que sea aquel que transmita el principio básico evolutivo de la sociedad, una idea que tomaba de Spencer pero que quería trascender, para que desde la posición realista de ese héroe pudieran transformarse siempre los grupos sociales. Esta proclama del héroe como un sujeto, vamos a decir, un personaje nacido en la inocencia de la naturaleza, que desconoce los modos, las maneras y los prejuicios sociales que rigen las relaciones de poder entre filisteos e idealistas, estas cualidades telúricas que daban a este personaje eran suficientes para poder convencer a estos idealistas de que el sistema fuera cambiando desde este experimento de sociedad victoriana ya finisecular, que fuera cambiando a una sociedad decididamente moderna, pero se encontraba con una serie de problemas. Estos problemas provenían del hecho de que, uno, era imposible evitar esa evolución, es decir, al contrario, había que abrazarla, es decir, las sociedades tenían que ir evolucionando hasta convertirse en una suerte de espacios donde todos estos individuos dejaran un poco esas categorías para convertirse en una serie de individuos individualmente autónomos. Y dos, el segundo problema era cómo hacer, es decir, cómo conseguir que el héroe convenciera a estos miembros de la clase dirigente, que serían los idealistas, para que pudiera transformarse esa sociedad. A este proceso de evolución, Bernard Shaw no lo llama evolución en el sentido darwiniano, o peor, en el sentido spenceriano, ¿no? Que es Herbert Spencer es el que trae al mundo, digamos, esa idea que luego deviene en otra serie de programas ideológicos un tanto más sospechosos. Esa idea, me refiero, es la del darwinismo social. Él no habla de darwinismo social, él cuando habla de las sociedades habla de conjuntos construidos en función de la evolución que un concepto mayor, que es el concepto de vida, ha dado en construir. Es decir, ha dado en construir estas sociedades porque son formas cada vez más progresivas de vida, no porque llegan hasta un fin último, ¿no? Que eso es también una de las cuestiones que quiero aclarar aquí cuando entremos en materia sobre la diferencia entre ultrahombre y superhombre, sino por lo menos a perpetuar esa idea de la evolución continua, siempre buscando formas en las que el ser humano pueda encontrarse más a gusto. Con la propuesta del héroe como pionero, Shaw intenta trascender el materialismo histórico, que es dialéctico, para abrazar un original y personalísimo credo de ímpetu nietzscheano, aunque sea de ímpetu también evolucionista en el sentido darwiniano. Esta teoría él la llama la energía vital, que es la fuerza que mueve la vida, según. Ahora bien, en este contexto habría que saber discernir si dicha teoría evolucionista es o no teleológica. Si la potencia vital sigue un devenir continuo hacia formas de vida cada vez más elevadas, cabe preguntarse por el fin último de semejante flujo. ¿Tiende la energía vital entonces a un fin inexorable? ¿Cuál es la forma más elevada a la que puede llegar el evolucionismo creativo de la energía vital? En Hombre Superhombre, Man and Superman, la solución queda medianamente clara, que es lo que voy a tratar de explicar en esta primera parte. La energía vital tiende a un destino concreto que se llama superhombre. Admitir esta premisa supone afirmar que la energía vital es un proceso teleológico orientado a un fin concreto, o en otras palabras, una manifestación del progreso. Sin embargo, la asunción de las tesis nietzscheanas implica colocar bajo sospecha la idea del progreso. ¿Cómo se compadece eso con una teoría evolutiva que tiende a un tipo determinado de excelencia humana? La verdad es que ambas actitudes son compatibles hasta cierto punto. Para Bernard Shaw no hay progreso humano que valga, pero eso solo ocurre en el terreno de la historia, que en esencia articula las relaciones de poder derivadas del escenario político de la modernidad. En ese sentido, Bernard Shaw
Quizás sea el autor más excéntricamente marxista que ha visto el fin del siglo inglés. Sin embargo, una vez se supere el marco histórico, no deberá haber problema para que aparezca el superhombre, que por definición tiene que trascender las luchas entre individuo e institución generadas en el marco de la historia. Voy a dedicar unos minutos a explicar esto. El lector acostumbrado a la terminología clásica empleada en las traducciones de Nietzsche ya habrá mostrado sorpresa ante la aparición aquí del término superhombre, porque parece que a lo mejor el término pueda ser incuestionable. Es cuestionable. Conviene aclarar aquí algunos detalles que quizá rebajen esta sorpresa. En primer lugar, el término superhombre, aunque emparentado con el ultrahombre de Nietzsche, no es en modo alguno una representación de este. La propia palabra superhombre da fe de ello. Hoy por hoy, términos como superhombre o incluso superhumano se usan sin pudor para designar el concepto nietzscheano de Übermensch. Pero hasta 1903, la traducción inglesa más común que se daba de Übermensch era Overman, ultrahombre, y no Superman, es decir, superhombre. Según el Oxford English Dictionary, la primera aparición de la forma Superman está documentada en la obra del propio Shaw, es decir, en el título Man and Superman. Antes de la aparición del drama, los autores utilizaban términos muy diversos para designar el arquetipo nietzscheano, pero ninguno de ellos investía al Übermensch con la aureola de superioridad trascendente que representa Superman. Joseph Conrad, por ejemplo, al que me referiré más adelante, se refiere al arquetipo de Nietzsche como The Next Man, el hombre del futuro, el hombre siguiente, denominación que probablemente le llegue de oídas de un amigo suyo, Edward Carnot, o sea que ni siquiera lo acuñó él. Es posible que Shaw utilizara la palabra Superman por influencia francesa. Surhomme, como traducción de Übermensch, está documentada ya en 1901. Pero a sabiendas del dominio léxico del autor, que se jactaba de dominar casi todo el vocabulario inglés y decía que aquel que no dominaba es porque no se había inventado, resulta más sensato pensar que concibió el término siguiendo su habitual voluntad de precisión. Y así es, desde mi punto de vista, Superman designa un concepto mucho mejor ajustado a la teoría de la energía vital que a la llamada voluntad de poder nietzscheana, porque hay diferencia entre una y otra. La eventual conversión del ultrahombre en superhombre por parte de la crítica inglesa puede explicarse fácilmente por el uso indebido del nombre de Nietzsche en la obra Man and Superman. Voy a leer un extracto de Man and Superman. Man and Superman básicamente, esto está bien porque así no tengo que explicar toda la historia, es una adaptación de Don Juan Tenorio, así claro, en el que en lugar de Juan Tenorio tenemos a John Tanner, en lugar de Donna Ana tenemos a Anne Whiting. Y dentro de Man and Superman hay una especie de pequeña extravaganza que ocurre justo entre el acto tercero y el acto cuarto, en el que John Tanner va a visitar al diablo en el infierno y se encuentra con la estatua del comendador, etc. La estatua habla con el diablo. Estatua, ¿y quién narices es el superhombre? Diablo. Oh, es la última moda entre los fanáticos de la energía vital. No se ha topado allí en el cielo con aquel loco polaco-alemán, ¿cómo se llama? Nietzsche. Estatua. No me suena, la verdad. Diablo. Bueno, lo cierto es que pasó por aquí primero, antes de recobrar el juicio. Tenían ciertas esperanzas puestas en él, pero como era un adorador redomado de la energía vital, fue él quien avivó la moda del superhombre, que es tan antiguo como Prometeo. Y el siglo XX se volverá loco con esta versión nueva de la locura más vieja que existe. Ocurrirá cuando el mundo se canse de sí mismo, claro. De sí mismo, de la carne y de su humilde servidor. En este pasaje, la propuesta de Nietzsche, el Übermensch, traducido como Superman, se presenta como un tipo de superhombre, un eslabón más en la cadena de poderosos individualistas sacrílegos que nace de Prometeo y se extiende hasta, por lo menos, personajes finiseculares como el Kurtz de Conrad, Lord Henry Wotton de Oscar Wilde, pasando por, incluso un poquito más atrás, Iago, Edmund y Macbeth de Shakespeare, Manfred de Byron, Heathcliff de Emily Bronte, Steerforth de Dickens, Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson y otra serie de nombres. Shaw reivindica a Nietzsche como el último profeta del superhombre, pero no como su creador. No hay constatación alguna en el texto de Shaw de que el término Superman sea el nombre que Nietzsche da a su propuesta antropológica, pero dado el contexto, tampoco resulta sorprendente que el lector eduardiano, la obra es de 1903, lo creyera así, pues la dramatización de una idea siempre es más poderosa, claro, que su enunciado. En todo caso, ¿cuál es la diferencia entre ultrahombre y superhombre? Lejos de ser un capricho retórico, la distinción entre ambos términos pone al descubierto la diferencia fundamental que separa los programas filosóficos de Bernard Shaw y Friedrich Nietzsche. Comentaba antes que Shaw hubo de rendirse ante la evidencia histórica del calamitoso fracaso social del héroe.
Es decir, el héroe tenía que enfrentarse a una tarea que no podía cumplir, porque los idealistas siempre actuarían como un tope, digamos, contra esa actividad, contra esa tarea suya. Pero, sin embargo, ese fracaso, lejos de apear a Shaw de sus principios, ayuda a que éste fije las bases políticas orientadas a la evolución del organismo social, es decir, la cría y la formación de superhombres. Es decir, en última instancia, lo que Bernard propone es que el héroe debe convencer a los idealistas de que dediquen todos sus esfuerzos a criar superhombres. Shaw y Wagner coinciden, por ejemplo, en reconocer el fracaso social de la versión del superhombre, es decir, de la versión del Overman, según Shaw, que tiene Wagner, que es Siegfried. Y los dos coinciden en reconocer el fracaso social de este Siegfried como una fatalidad histórica ineludible. Pero mientras Wagner, por cierto, reacciona volviendo a las posturas románticas cuando traslada el fin de su tetralogía y vuelve, por ejemplo, vuelve a esas posturas románticas puramente idealistas de su Lohengrin cuando acaba su tetralogía, Shaw asume su fracaso como una contrariedad menor, que no afecta en modo alguno al devenir continuo de su energía vital. Para Shaw, la República de Superhombres representa un horizonte inexorable, un estadio sociopolítico imposible de soslayar porque forma parte de la evolución natural de las cosas. Es decir, estamos llamados, según esa idea de la energía vital, a crear una república, es decir, a crear un estado social en el que al final todo individuo pueda tener los mimbres para convertirse en un superhombre. Y esos mimbres los tiene que poner el Estado desde el punto en el que se encuentra. Es decir, tiene que ser un Estado socialdemócrata que se oriente a crear esa república de superhombres. Voy a leer un pasaje, por ejemplo, ya que he mencionado a Wagner, del Perfecto Wagneriano, que es el segundo ensayo donde Bernard Shaw empieza a trabajar esta teoría. Ahora bien, parece bastante obvio, aunque usted nunca se haya parado a pensar en ello, que si la próxima generación de ingleses consistiera solo en Julio Césares, todas nuestras instituciones políticas, morales y eclesiásticas se desvanecerían. Y el más imperecedero de sus componentes pasaría a considerarse entre el grupo de reliquias insondables de los órdenes sociales primitivos, como ya sucede en Stonehenge, los cromlechs y las torres circulares. Los Julio Césares ya no se preocuparían por armatostes tales como códigos morales e iglesias, más de lo que un miembro de la Royal Society se preocuparía por descubrirse ante un preboste del lugar o por escuchar los sermones del cura del pueblo. Esto es precisamente lo que habrá de ocurrir algún día si la vida, tal y como ha venido haciendo, continúa empujando hacia órdenes cada vez más elevados. La presentación del superhombre como justificación teleológica de la energía vital, es decir, el fin al que conduce, pone al descubierto algunas contradicciones aparentes en el pensamiento de Shaw, sobre todo en lo que se refiere a la noción de progreso. En la carta a Arthur Bingham Wakely, que es el prólogo de Man and Superman, Shaw se muestra convencido de que el progreso no sirve sino para sacar lo mejor de nosotros. De igual parecer es el protagonista, John Tanner, en cuyo Manual del Revolucionario, que es el apéndice de Man and Superman, denuncia la imposibilidad de progreso humano alguno, ya sea en términos económicos, sociales o culturales. No obstante, la idea de progreso que se discute tanto en Man and Superman como en ese Manual del Revolucionario es la que surge del proceso histórico dominado por el hombre, es decir, las relaciones dialécticas que ponen límite a esas relaciones humanas. Tanner denuncia la ilusión del progreso neto como resultado de la realidad material, que se rige por un movimiento pendular de avance y retroceso, progreso y degeneración característico de la historia. Esta ilusión de progreso, denunciable pero inevitable, choca aparentemente con la teoría de la energía vital, pues consagra un panorama dialéctico, inmovilista y desolador, opuesto a la voluptuosidad creativa de la teoría evolucionista. Ahora bien, Tanner asume esta realidad, pero no se arredra ante la fatalidad de los acontecimientos y propone una sencilla solución metafísica que armoniza historia y energía vital con ingenio y elegancia. Toda ilusión de progreso ocurre y ha ocurrido bajo el dominio del hombre, es decir, dentro del periodo que cubre la historia. John Tanner propone romper la inercia materialista del periodo histórico sustituyendo al hombre por el superhombre. De hecho dice, nuestra única esperanza radica en la evolución. Debemos reemplazar al hombre por el superhombre. El superhombre por tanto, está llamado a trascender el periodo histórico, más allá del cual no debería encontrar obstáculos para gobernar su propia república. La ilusión de progreso que encubre la historia es la consecuencia lógica del materialismo dialéctico. La teoría de la energía vital, sin embargo, está concebida para trascender dicho materialismo. Voy a resumir un poco esta regla. La naturaleza represiva de las instituciones es una consecuencia dramática del proceso dialéctico materialista que rige la historia. El advenimiento, por ejemplo, de un Siegfried, de un héroe cualquiera, puede ser revelador
del camino que ha emprendido la energía vital para desarrollarse en formas de organización más excelsas. Pero se necesita toda una pléyade de Sigfridos, Julio Césares o héroes de cualesquier categorías para llegar a ordenar el organismo social de tal manera que no ejerza presión alguna sobre la voluntad inalienable, fuerte y soberana de ese héroe. Por consiguiente, el organismo social ha de criar una generación completa de Julio Césares, Sigfridos, héroes de cualquier categoría, con el objeto de que tamaño salto evolutivo sea posible. Llegado el momento, estos futuros Julio Césares, Sigfridos o superhombres, que lo mismo da, deben poder trascender el proceso dialéctico materialista que ha dado lugar al moderno orden institucional, porque si no, su fracaso está asegurado. Al no poder situarse dentro del actual marco histórico, la propuesta de Shaw se traslada por fuerza al terreno de la utopía, convirtiéndose así en un credo idealista. El superhombre es pues un ideal que aspira a la energía vital, y esta a su vez es una utopía que no puede realizarse mientras sigan funcionando las premisas materiales que sostienen el discurso histórico, la ilusión del progreso, de la sociedad plutocrática moderna. Por ejemplo, en el perfecto wagneriano, Shaw no discute entre la figura del héroe y el superhombre. En el perfecto wagneriano, el héroe se considera como un pionero, un rebelde, una suerte de, utilizando el título de Conrad, avanzadilla del progreso. La figura del superhombre, por su parte, no pertenece al imaginario del ensayo de Perfect Wagner, aun cuando el concepto que representa en sí está implícito en esas páginas. Vaya por delante que las características psicológicas de uno y otro son similares, diríase casi idénticas, pero la diferencia radica en que uno puede darse dentro del marco histórico materialista, el héroe, pionero, y el otro solo aparece para trascender dicho marco, el superhombre pasada la revolución. En comparación con el perfecto wagneriano, la comedia hombre y superhombre desarrolla ambas figuras por separado y marca una distinción clara entre el héroe, el personaje que alterca en la escena, y el superhombre, el personaje que nunca pisa la escena. John Tanner, que es la versión finisecular de Don Juan, representa el papel social del héroe en la comedia. El héroe, no el superhombre. Su moral transgresora y su beligerante credo político, enemigo de toda institución, sobre todo de la institución del matrimonio, revelan la actitud de un libre pensador rebelde que no conoce las servidumbres ideológicas de la clase dominante. Tanner, Juan Tenorio, muestra la actitud fuerte, atrevida y voluntariosa ante la vida que caracteriza la personalidad del superhombre. Pero sus hazañas revolucionarias son más bien escasas. Tanner es un hombre de palabras, no de actos, al contrario, por cierto, del ultrahombre que tiene la ley de actuar. Su acción política no excede los límites del individualismo teórico que ya se defendían en otras obras como La Quinta Esencia o El Perfecto Wagneriano. Con tales antecedentes, el final de la obra resulta sorprendente. Tanner, el héroe, el pionero, no el superhombre, acaba prometiéndose en matrimonio con Anne Whitefield, la doña Ana que mencionaba antes, la cual, además de representar el componente material de la energía vital, también encarna la personalidad social de la clase filistea. Voy a citar que demana Superman. Tanner dice: declaro solemnemente que no soy un hombre feliz. Perdón, que no soy un hombre infeliz. Anne parece feliz, pero solo está exultante, triunfante, victoriosa. Eso no es felicidad, sino el precio por el que los fuertes venden su felicidad. Lo que ambos hemos hecho esta tarde, casarse, es renunciar a la felicidad, renunciar a la libertad, renunciar a las posibilidades románticas de un futuro desconocido a favor de las preocupaciones por un hogar y una familia, es decir, una serie de preocupaciones institucionales. Una amiga de Anne responde: Violeta, ya, eres un bruto, sin escrúpulos. Y Anne, sin embargo, riéndose, le mira de forma orgullosa y dice: no le hagas ni caso, Violeta, sigue, cariño, sigue. Y acaba diciendo Tanner que siga hablando. En ese momento acaba la obra y se oye lo que Bernard Shaw denomina universal laughter, es decir, la risa universal. Atrapado en una de las instituciones sociales de mayor arraigo, Tanner, al acabar la obra, recuerde que es el Tenorio, o sea que acaba casado. Esto no es un fracaso más que nada para ese tipo de personaje. Tanner declara su infelicidad ante la decisión que él mismo ha tomado. No parece ser este el final más adecuado para un superhombre, de quien se espera trascendencia metahistórica en lugar de un compromiso institucional. Ni la personalidad de Tanner, su infelicidad deriva de la resignación con que se enfrenta al matrimonio, ni la función sociopolítica que parecía estar llamada a desempeñar, la trascendencia inexorable del materialismo histórico, parecen quedar satisfechos en el desenlace del drama. El final de la obra, por tanto, cancela la posibilidad de entender el personaje de Tanner como un superhombre. No obstante, el compromiso del protagonista sí que sirve a propósitos más elevados. El matrimonio de John Tanner y Anne Whitefield, la unión de un héroe, el realista, y un filisteo, supone la unión del espíritu moral del superhombre con la fuerza material
con el espíritu moral del superhombre, pero no del superhombre, sí, o sea, que él no es superhombre, con la fuerza material capaz de criarlo. Por consiguiente, John Tanner no ha hecho más que cumplir la voluntad de la energía vital, cuya carcajada final, el Universal Laughter, resuena triunfante al final de la obra. A la luz de lo dicho anteriormente, puede arguirse que la escena de hombre y superhombre representa el periodo dominado por el hombre, la historia, mientras lo que queda fuera de la escena representa el estadio de trascendencia que se sitúa más allá de la historia, es decir, el periodo dominado por el superhombre. La carcajada final marca claro el punto de inflexión entre ambos escenarios. Por otra parte, cuando el lector vuelve a la página final de Hombre y Superhombre, y digo el lector, no el espectador, se encuentra con la Biblia revolucionaria de John Tanner, ya mencionado el manual del revolucionario, que resume la filosofía y el método con los que alcanzar el ideal del superhombre. En otras palabras, la presencia de la obra del superhombre se reduce a una formulación teórica cuya realización se sitúa por necesidad más allá del periodo histórico que representa el drama. Bien, y con todo, el manual del revolucionario no es la única reivindicación del superhombre que aparece en la obra. Buena parte del acto tercero, como he mencionado antes, transcurre en el infierno, realmente en la mente de John Tanner, pero el que protagoniza ese sueño, esa ensoñación, es Don Juan, su trasunto mítico, que está condenado en el infierno. Allí en el infierno, John Tanner, Don Juan, se encuentra con el resto de personajes de la obra transfiguradas en identidades míticas. Ad Whitefield pasa a ser doña Ana, Tavi, que es el pretendiente inicial de Ana, se transforma en Octavius, el padre de Ana se aparece como la estatua del comendador, Mendoza como el montero socialdemócrata de Sierra Nevada, Alderca con el papel de diablo. La secuencia de Don Juan in Hell, que es como se conoce esa secuencia del acto tercero, transcurre en el infierno, que representa en sí el paraíso idealista. En una larga conversación con el diablo, doña Ana y el comendador, Don Juan desgrana las premisas fundamentales de la energía vital. Estas son el devenir progresivo e inexorable de las formas de la vida, los componentes materiales, pero también espirituales que trabajan a favor de dicho devenir, y en fin la existencia de un ideal concreto hacia el que empujan los esfuerzos de la energía vital. Don Juan es el profeta mítico de la energía vital. Se encarga de explicar su funcionamiento y anuncia las consecuencias antropológicas que se derivan de este. No menos profético, sin embargo, el papel desempeñado por el diablo. Como señor supremo del infierno, el diablo representa la quintesencia del idealismo. Por eso resulta muy significativa su proclamación de la figura del superhombre, la primera en todo el drama. Leo otro pasaje de Hombre y Superhombre. Dice el diablo: cuidado con promulgar al superhombre, porque conduce a un odio indiscriminado hacia el humano. Para el hombre los caballos, los perros y los gatos son solo especies fuera del universo moral. Bueno, pues para el superhombre, los hombres y las mujeres son especies humildes que se hallan también fuera de ese universo moral. Este tal Don Juan se mostraba amable y atractivo para las mujeres, al modo en que tu hija lo era con sus mascotas, pero dicha amabilidad representa la negación del carácter exclusivo del alma humana. El diablo es consciente de la naturaleza ideal del superhombre, y tanto es así que hasta detecta los peligros inherentes a la búsqueda de tan gran ideal. Pero por otra parte, su inefable intuición idealista también detecta el marco ético del superhombre en la personalidad de Don Juan, por lo que podría arguirse que el propio Don Juan es el ideal del superhombre. Y no me pongo a esa interpretación, pero recuérdese que el espacio donde se desarrolla la secuencia es el infierno, es decir, el espacio mítico reservado a los ideales, contenido, lógicamente, en una mente, en la mente de John Tanner. Y vuelvo ahora a la pregunta original. ¿Qué diferencia hay entre el superhombre y el ultrahombre? Hasta ahora he mostrado que el superhombre representa un ideal y el héroe no. También he sostenido antes que la figura del héroe se compadece bien con el arquetipo de ultrahombre. Sustituyendo héroe por ultrahombre, la respuesta a la pregunta se hace evidente. La naturaleza idealista del ultrahombre, por otra parte, ha suscitado muchas controversias entre los exégetas de Nietzsche, sobre todo entre los más posmodernos. Hay quienes creen que Nietzsche utilizó el término ultrahombre sobre todo en el sentido de trascendencia, es decir, de autosuperación, es decir, como el resultado de una superación personal, un proceso de evolución psicológica ordenado por y para el individuo. Y no como una excusa idealista con la que mejorar la especie a través de la selección natural o artificial, como han pretendido luego algunas ideologías. Thomas Mann, por ejemplo, se cuenta entre las filas de este grupo de intérpretes. Pero también hay otro tipo de exégetas, como Rudyard Safransky, que estima que defender la idea del ultrahombre también implica propugnar un ideal creativo pergeñado para poder escapar de la trampa existencial del nihilismo. Safransky, por ejemplo, dice: la imagen nietzscheana del superhombre es ambivalente, y en esta ambivalencia se esconde un drama existencial. El ultrahombre representa un tipo biológico más elevado, que podría ser el producto de un cultivo consciente de su propósito. Pero también es un ideal para todo el que quiere adquirir poder sobre sí y cultivar y desarrollar sus virtudes.
Es un ideal con fuerza creadora, que sabe tocar todo el teclado de la capacidad humana para pensar, la capacidad humana de la fantasía y la capacidad humana de la imaginación. El superhombre realiza la imagen completa de lo posible para el hombre, y por eso el superhombre de Nietzsche es también una respuesta a la muerte de Dios. Nietzsche también sopesa la noción del superhombre como justificación teleológica de la evolución de la especie, al modo de Shaw. Pero tal reflexión resulta ocasional, asistemática y creo que poco explícita. Por otra parte, la insistencia con que Nietzsche intenta desligarse de las teorías de Darwin y Spencer, como por ejemplo en varios pasajes Más allá del bien y del mal, o del bien y del mal, o en El crepúsculo de los ídolos, explica muy bien por qué el filósofo prefería la noción psicológica del ultrahombre al paradigma idealista evolutivo del superhombre. Aun admitiendo que Nietzsche considerara las dos interpretaciones, lo cual hay que reconocerlo, creo que parece innegable, la presentación del superhombre como fin al que aspira la evolución contiene una concepción de la historia que no casa bien con el eterno retorno nietzscheano. Mientras la teoría de Shaw entiende la evolución como un devenir progresivo, me atrevo a decir que inmanente, orientado a un fin concreto y coronado en el superhombre, Nietzsche rechaza cualquier concepto teleológico de la evolución. Por ejemplo, el Anticristo dice: nosotros, los hiperbóreos, hemos trastocado lo aprendido, nos hemos vuelto más modestos en todo. Al hombre ya no lo derivamos del espíritu, de la divinidad, hemos vuelto a colocarlo entre los animales. Él es para nosotros el animal más fuerte. El hombre no es en modo alguno la corona de la creación, todo ser está junto a él a idéntico nivel de perfección. En el esquema nietzscheano, la corona en la creación no existe. Afirmar que el hombre ocupa tal corona en la creación presupone un fin concreto del proceso evolutivo, pero también constituye una poderosa negación de la diversidad como manifestación inexorable del devenir. La lectura que Deleuze hace de Nietzsche enseña que el sentido de su filosofía, acaso el pensamiento más radical que se haya desarrollado contra el modelo dialéctico hegeliano, pero también marxista, durante el siglo XIX, no es otro que la reivindicación de lo múltiple, del devenir, del azar como objetos de afirmación pura, cito de Nietzsche la filosofía de Deleuze. La alternativa que Nietzsche opone al progreso teleológico es la teoría del eterno retorno, cuya asunción incondicional no solo es prueba demostrativa de la voluntad de poder, sino acaso también, aunque de modo indirecto, de la vida como valor supremo del individuo. Así, concebir al ultrahombre como manifestación factual de la voluntad de poder orientada hacia el eterno retorno equivale a presentarlo como metáfora de la afirmación y la diferencia, en oposición a la concepción del hombre como unidad sintética de la negación que preside el modelo hegeliano. El eterno retorno supone el devenir de lo afirmativo, y lo afirmativo a su vez se manifiesta necesariamente en la multiplicidad del devenir, en la diferencia. Cito de Deleuze: la lección del eterno retorno es que no hay retorno de lo negativo. El eterno retorno significa que el ser es selección, solo retorna lo que afirma o lo que es afirmado. El eterno retorno es la reproducción del devenir, pero la reproducción del devenir también es la producción de un devenir activo. El superhombre lo llama ahí superhombre, no se lo traduce así. Hijo de Dionisos y Ariana. La versión teleológica de la evolución cancela el eterno retorno de Nietzsche por cuanto ampara la afirmación de lo negativo en la relación de fuerzas que entran en juego. En Nietzsche, explica Deleuze, la relación existencial de una fuerza con otra nunca se concibe como un elemento negativo en la esencia. En su relación con la otra, la fuerza que se hace obedecer no niega a la otra, o lo que no es, afirma su propia diferencia y goza de esta. Shaw sostiene que la energía vital es un método de afirmar la vida, pero la fuerza fundamental que articula dicho método es la negación. Sigfrido, por ejemplo, cuando se propone como héroe, parte en dos la lanza de Wotan, el perfecto wagneriano. Wotan es su verdadero padre y obliga a que éste se retire del drama cósmico. En Man and Superman, el futuro superhombre se configura como una síntesis entre el sujeto realista y el filisteo, John Tanner y Anne Whitefield, cuyo contexto histórico por fuerza habrá de ser superado por y para el gozo del superhombre, es decir, habrá de ser negado. La afirmación de un elemento del superhombre implica por fuerza la negación del otro, el matrimonio de John Tanner y Anne Whitefield. La trascendencia histórica que define al superhombre puede interpretarse como la superación de la dialéctica materialista, pero dicha superación se lleva a cabo por obra y gracia del propio modelo dialéctico. Hombre, tesis, contra superhombre, antítesis. Fórmula de mi felicidad, dice Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos. Un sí, un no, también, una línea recta, una meta. Y esto, evidentemente, lo dice con altas dosis de ironía. Nietzsche anuncia en su Zaratustra que la llegada del ultrahombre como encarnación de la voluntad de poder, del eterno retorno, o en palabras de Deleuze, de la afirmación de la diferencia, y Shaw, por su parte, proclama al superhombre como el ideal más perfecto al que tiende la energía vital. Para Shaw, el ultrahombre actúa como avanzadilla del superhombre.
Nietzsche, sin embargo, lo concibe como la realidad psicológica que afirma la diversidad de la vida. El ultrahombre no puede ser corona de la creación, porque la corona de la creación simplemente no existe, supone negar el resto de la vida. Los rasgos característicos, la psicología y la personalidad de ambos modelos, acaso sean idénticos, pero el programa ideológico que los ampara, no. Como bien sugiere, por ejemplo, el crítico de Bernard Shaw, Alfred Turco, el hecho de que Shaw hubiera publicitado el término hace que Nietzsche tuviera más fama dentro de Inglaterra. Pero lo que se equivocan los exégetas ingleses en ese momento es pensar que el credo de Shaw era precisamente el credo de Nietzsche. Dado que ambos conceptos son distintos en términos ideológicos, parece justo reivindicar la autoría del término superhombre para el dramaturgo irlandés. Tiende a ser el ultrahombre nietzscheano como ultrahombre, una versión antidialéctica, y el superhombre de Shaw como una versión dialéctica. Y esta distinción no es menor, por cuanto denota los dos usos principales que, y ahora voy a pasar ya a Joseph Conrad, que es acaso el mayor interesado en explorar los mecanismos de la modernidad a través de un espacio de pensamiento de ímpetu nietzscheano. Esta distinción es la que pone en práctica en su obra A uno y otro lado del 1900. Esta siguiente parte quiero centrarme en 3 obras, espero que no muy de pasada. 2 son las que están con el uso, las que usan de forma antidialéctica o no dialéctica el término ultrahombre. No es porque usen el término, sino porque caracterizan a ese personaje. Estas son Lord Jim y el corazón de las tinieblas. Al otro lado, de 1900, tenemos un uso dialéctico, que es el del agente secreto. Voy a empezar hablando de Lord Jim. En la nota introductoria de Lord Jim, esta es una anécdota muy graciosa que contaba siempre el nieto, precisamente, de Joseph Conrad, porque parece que ha pasado dentro de generación en generación en su familia, pero que dice mucho precisamente del carácter, precisamente de exploración de la modernidad y las distintas identidades en la obra de Joseph Conrad. En una nota introductoria a Lord Jim, Joseph Conrad reflexiona sobre una anécdota que le ocurrió a un amigo suyo. Dice, un amigo suyo se encontró con una señora italiana, ¿no? La señora italiana, a través del amigo, conoce a Conrad y le pregunta, hombre, usted Joseph Conrad, es usted un escritor fantástico, es usted un escritor magnífico, yo no puedo vivir sin usted. Muy contento, el escritor anglo-polaco le dice, ya me encanta que usted me diga esta cosa, pero ¿ha leído algo de mí? Dice, sí, he leído algo, sí. La verdad es que no me gusta nada, es decir, lo que usted escribe no me gusta nada. Si me gusta usted, ya, bueno, muchas gracias, pero ¿qué ha leído? Dice, Lord Jim, ¿por qué no le gusta? Dice, porque es todo tan morboso. ¿Sabes lo que decía? Dando por sentado que la dama en sí era italiana, podría dudarse que fuera italiana, la crítica debe enfrentarse con la posibilidad, esto lo cuenta en la nota autorial de Lord Jim, la crítica debe enfrentarse con la posibilidad de que Conrad estuviera equivocado, es decir, de que el temperamento italiano sí pudiera llegar a percibir un rastro de morbosidad en la aguda concepción del honor perdido, que es como Conrad califica su obra, el tema de su obra. La clave de este problema se encuentra, a mi entender, en el programa ideológico que ampara la noción de honor. Conrad situaba el concepto de honor en el centro temático de la novela. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y algo de razón tenía, estamos de acuerdo la italiana y yo, me refiero. Los exégetas, sin embargo, desde Chesterton a Jan Watt o Norman Sherry, no pudieron superar la frustración provocada por el escaso alcance explicativo que ofrecía el comentario de Conrad. Así, el comentarista conradiano ha preferido siempre poner el énfasis en las implicaciones ideológicas que suele traer consigo el idealismo inherente al concepto de honor. Ahora bien, el problema no se acaba ahí. ¿Qué le molestaba a la turista italiana que descalificaba por morbosa la novela de Conrad? Si el temperamento italiano comprende bien la aguda conciencia del honor perdido, el tema central de Lord Jim, ¿de dónde surge la incomodidad insana que el texto suscita en la lectura? El sustrato morboso de Lord Jim es parecido, pero no igual, al de Corazón de las Tinieblas, a Totanes, y tiene que ver con la simpatía que muestra Marlowe, el narrador, en ambos casos, hacia los personajes principales de ambas narraciones. Gillis Miller, por ejemplo, describe la problemática de Lord Jim en los siguientes términos. Jim es uno de los nuestros, un inglés, el hijo de un clérigo rural, un caballero educado en la tradición británica del deber, de la obediencia, la fe y el coraje discreto. Aún así, se compromete con el acto deshonroso de desertar su embarcación, al final sube a la embarcación el llamado Patna, con el equipo, digamos, directivo del barco, y sin embargo, por un supuesto accidente, abandonan el barco cuando en realidad el barco no había tenido accidente. La deserción de Jim se le antoja especialmente deplorable a Marlowe, el narrador, porque Jim transmite esa condición fiable de ejemplo perfecto de nobleza absoluta inherente a la tradición de la que ha nacido. Marlowe dice en el capítulo 5, Jim parecía tan genuino como un soberano recién acuñado, un soberano me refiero a la moneda, pero había algo de aleación infernal en su metal. La discrepancia entre lo que Jim parece y lo que es suscita la siguiente cuestión para Marlowe.
el poder soberano entronizado en un estándar fijo de conducta. No duda de la existencia del estándar, el código marinero de la fidelidad, la obediencia y el coraje dudoso sobre el que se construyó el Imperio Británico. Llega incluso Marlowe a cuestionar el poder que se instala en el interior de dicho estándar. Este poder, como su adjetivo, justifica el estándar como su monarca, su principio, es decir, el monarca es el soberano, es el principio, la fuente y la ley. Coates es más elocuente de lo que puede llegar a ser un ultrahombre. Michael Levinson lo describe así. El Coates anterior a África hablaba de piedad, de ciencia, de progreso, de amor, de justicia y de comportamiento apropiado para andar por la vida. Estas ideas constituyen una ideología de la Ilustración, una moral colectiva heredada que naturalmente excita aspiraciones virtuosas, pero se prueba menos justa con las pasiones que suscita. Levinson pinta a Coates como uno de los representantes más aventajados de la Ilustración, la causa encomendada por Europa. Es sin embargo durante su viaje por el río Congo cuando se abre la brecha que separa las dos imágenes que se dan del personaje en la novela. Las esperanzas de civilización de Coates se transforman en una serie de cualidades primarias, animales e instintivas que apelan al poder como fin en sí mismo por encima de todos. Características estas que se corresponden mejor con el ultrahombre nietzscheano, con el ideal ilustrado, el que conduciría luego a un superhombre. El espacio común que reúne a Coates y Jim es la traición. Ambos personajes en sus respectivas novelas se exponen a aquello que Albert Gerard denomina los poderes oscuros, es decir, la presencia de un elemento terrible, pero real, que se opone al libre desarrollo de la conciencia, la jungla en el caso de Coates y la imaginación del semejante, es decir, la alienación en el caso de Jim. Y sucumben ante ellos provocando un cambio cualitativo de su actitud para con el sustrato ideológico que ha dado forma acabada a sus conciencias. Desde ese momento crítico, ambos personajes pasan a justificar sus acciones por causa de su propia conciencia individual. Esto es, solo adquieren compromisos y devengan responsabilidades para consigo mismos, no para con ningún grupo social. Con todo, la traición a dicho sustrato ideológico, sustrato que ahora intentaré describir en unas breves palabras, es de distintos signos según la novela. En el caso de Coates se pasa del idealismo victoriano basado en la fe, la idea del progreso, el sentido utilitarista del deber y la ética del trabajo, a una concepción telúrica, titánica y poderosa, ultramana, si se quiere, en una palabra. Una concepción ultrahumana del yo. Así, la actitud de Coates está muy cerca de los siguientes comentarios de Nietzsche. Voy a leer de Más allá del bien y del mal. Pero lo que más hace que al gusto actual resulte extraña y penosa una moral de dominadores es la tesis básica de esta, de que solo frente a los iguales se tienen deberes. De que frente a los señores de rango inferior, frente a todo lo extraño, es lícito actuar como mejor parezca, o como quiera el corazón. Y en todo caso, más allá del bien y del mal. Un hombre que aspira a cosas grandes considera a todo aquel con quien se encuentra en su ruta, o bien como un medio, o bien como una rémora y obstáculo, o bien como un lecho pasajero para reposar. Su peculiar bondad de alto linaje para con el prójimo solo es posible cuando él está en su altura y ejerce dominio. El caso de Jim constituye un proceso de traición distinto, pero de igual grado de traición. Albert Gerard lo describe de forma muy precisa también. El hombre nace preparado para crear una concepción idealizada del yo, una suerte de ego ideal. Si intenta escapar o trascender esta concepción del yo, colapsa. Debe aceptar este ideal e intentar a través de la acción hacerla viable. Mientras Coates traiciona al ideal victoriano al no resistir la alienación progresiva de su propia conciencia, la alienación de su conciencia, lo cual deviene en su posterior fusión con la jungla, en la segunda parte de Patusan, etc., Jim comete parecida transgresión manteniéndose fiel a la concepción ultra idealista de su propio ego. ¿Dónde están en este caso las reglas de honor que dicta la comunidad? En ningún lado, porque la figura, la concepción del yo ideal es completamente suya. Están perdidas, como dice Correa, de hecho. El honor es parte constitutiva de la ley que mencionaba Gillis Miller, pero si no se compadece con el programa autorreferencial que se genera en la conciencia del personaje, entonces no tiene cabida en el compromiso al que Jim, en este caso, debe fidelizar. Ambas figuras, en resumen, traicionan a la comunidad para proclamar la emancipación absoluta de su conciencia individual. La turista italiana ya tiene aquí dos claros motivos para poder descalificar por morbosas tanto a Lord Jim como Heart of Darkness. Pero la citada turista todavía podrá cargarse con más razones, pues si busca consuelo ideológico en la figura del narrador Marlowe, al cabo del día solo podrá sentirse desilusionado. Voy a hacer una ligera digresión en torno a la idea de Marlowe. El siglo XIX fue muy prolífico en lo tocante a la creación de héroes, especialmente el siglo inglés, el siglo XIX inglés, precisamente por la tradición del romance victoriano. El que mejor impresión causó, el héroe que mejor impresión causó en la conciencia romántica inglesa fue, claro, el héroe byroniano. Es una figura típica que se cita en muchas clases de literatura.
Y digo bien, en la conciencia romántica, porque el grueso pellejo de la conciencia victoriana mostró, por el contrario, cierta resistencia a dejarse permear por la figura del héroe byroniano. Para este otro tipo de conciencia, el héroe byroniano resultaba demasiado fuerte, en el sentido nietzscheano del término, es decir, demasiado cerca de la realidad de la vida. Por lo que aquella tuvo que domarlo, es decir, la cultura victoriana, a fin de poder incorporarlo plenamente a su discurso. Así, la conciencia victoriana promovió un arquetipo distinto opuesto al héroe byroniano. Este fue el modelo que Thomas Carlyle expuso en su ensayo sobre los héroes. Ambos modelos, el byroniano y el carlyleano, están no obstante relacionados entre sí. Las características comunes que comparten el héroe byroniano y los grandes hombres de Carlyle es que ambos, como sostiene gente como Eric Bentley o Mario Praz a su manera, manifiestan una voluntad esencial por convertirse en emblemas del mundo, es decir, en símbolos de la vida. Carlyle y Byron, y luego Nietzsche, coinciden principalmente en que el héroe constituye una proyección factual del sustrato profundo del ser. Voy a decirlo en alemán, pero me voy a equivocar, de Ungeheuer. Y por decirlo en alemán me he perdido. Pero mientras Byron y Nietzsche entienden el sustrato dionisíaco y la voluntad de poder como fuerzas vitalistas inaprensibles, contenidas o formadas por un devenir que escapa al alcance de la conciencia, Carlyle aboga por un principio absoluto, fijo e inmutable, que dé el flujo evolutivo de la historia y que sea posible aprehender de manera intuitiva. Nietzsche y Byron aceptan la realidad de la vida y sin preocuparse por una supuesta justificación metafísica que le dé sentido. Carlyle, en cambio, defiende un ideal supremo, que curiosamente no puede ser aprendido por medios del discurso histórico que emplea. ¿Cómo? Un gran hombre, espeta Nietzsche en Más allá del mal, en clara referencia a Carlyle. Yo veo siempre tan solo el comediante de su propio ideal, dice Carlyle. A partir de su ideal supremo, Carlyle deriva las ideas de fe, sentido del deber y progreso. Esto es así por causa de una cualidad esencial y definitoria del héroe. El gran hombre, el héroe, se siente obligado a contraer la responsabilidad, una responsabilidad para con el sustrato divino. Su deber es velar porque dicho sustrato, la verdad lo llama, se mantenga como fuente y origen de las relaciones heterónomas que rigen la comunidad a la que sirve. Y esta, a su vez, debe hacer su propio ejercicio de heroicidad reconociendo el origen divino del poder que sostiene al héroe. Nietzsche y Byron, como quiera que niegan la posibilidad de semejante ideal, el sustrato divino, no contemplan esta característica en el cuadro de virtudes de sus héroes. Carlyle busca un ideal, algo en lo que tener fe, tanto como Nietzsche busca desligarse del idealismo. Mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati, dicen Más allá del bien y del mal. El no creer que nada sea distinto ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, y aún menos disimularlo. Todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario. Por eso Nietzsche se toma tantas molestias, por ejemplo en Ecce Homo, para desligar su modelo ultrahumano del llamado culto a los héroes, que en última instancia no es sino la versión en pañales de lo que luego Bernard Shaw denomina su superhombre. Carlyle empieza su propuesta donde Byron dejó la suya, y luego Nietzsche retomará la de Byron para negar la de Carlyle. El héroe de Carlyle conserva parte de las sinergias nietzscheanas del prototipo byroniano, aristocracia, nobleza, crueldad, pero las actualiza insertándolas en un discurso que también participa tanto de los valores como de los presupuestos ideológicos victorianos. Fe, sentido del deber, responsabilidad social e idea de progreso. Por esta razón, la propuesta de Carlyle se asienta muy bien en la conciencia colectiva del periodo victoriano. Ahora bien, nótese que esa propuesta de carácter idealista tiene un origen ajeno al individuo. Es idealismo, sí, pero no es el idealismo, por ejemplo, de Lord Jim, pues este se funda en un principio que genera las relaciones heterónomas que definen una comunidad, llámese nación, sociedad, como se quiera, mientras que el de Lord Jim solo tiene como razón de ser su propia concepción de ego ideal. Los Jim del mundo no asumen responsabilidades para con un principio comunitario, divino, es decir, un principio ajeno, sino para con una concepción ideal de su propio yo. Robert Hampson por eso decía, Jim ha organizado la vida de tal modo que su identidad es un yo secreto, que se cuida deliberadamente de poder realizarse para poder protegerse de los desafíos de la sociedad. En resumen, la idea del mundo que profesa el gran hombre de Carlyle se deriva de un principio fijo, ideal e inmutable, la divinidad, que el propio Carlyle interpreta como el sustrato último de la realidad, y antecede, por tanto, la idea teleológica de energía vital que alcanza a encumbrarse en la idea de superhombre de Bernard Shaw. El héroe de esta estirpe devengará responsabilidades para con este ideal. El realismo, el realismo de Kurtz, o para el caso también el idealismo que tome como referencia al sujeto individual, no al principio de divinidad, es decir, Jim, es según Carlyle falso por necesidad, es decir, es morboso. Desde este punto de vista, Nietzsche concibe ambas conciencias de forma ultrahumana,
y las concibe de hecho como utopías, en el sentido de que son personajes que no pueden existir dentro de ese conjunto social, pero no que no puedan existir, no puedan darse en ciertos contextos que además tienen ciertas relaciones también de poder, es decir, esos contextos al final acaban generando ese tipo de individuo marginal fuera de su propio contexto. Este sería el uso que la literatura de Conrad, el uso utópico que la literatura de Conrad hace de ese concepto de ultrahombre. Pero justo cuando pasa el 1900, es decir, cuando llega el momento de la catarsis prácticamente del anarquismo, cuando llegan los primeros grandes atentados, cuando el mundo ya ha dejado ese elemento finsecular para convertirse en otra cosa, entonces emplea el mismo proceso, el mismo concepto de figura individual para expresarlo al modo de ideología. Eso se ve muy bien interpretando el anarquismo, por ejemplo, de la obra de Secret Agent, como si fuera no tanto un elemento transgresor cuanto una institución. Voy a terminar si me dejas 5 minutos, termino rápidamente. Uno de los elementos determinantes de la grandeza en la tradición inglesa es cómo la novela regula el tráfico entre individuo y sociedad. Eso es así. La novela de Joseph Conrad ha tenido precisamente una gran aceptación, precisamente porque esta es la gran novela en la que pone de manifiesto cómo ese tráfico entre individuo y sociedad en la modernidad es inexorable. Es decir, no pueden existir ya esos Lord Jim, esos Heart of Darkness, esos Courts of Heart of Darkness, y tenemos que pasar ya a un nuevo modelo en el que prácticamente resulta casi imposible de coexistir esas dos imágenes, ¿no? Esas dos, la idea de ese individuo y la idea de esa sociedad. Lo que Conrad demuestra de forma más o menos velada en Secret Agent es cómo las sociedades son capaces de aniquilar aquellas manifestaciones culturales activas que pretenden oponerse a ellas, integrándolas en sus estructuras e institucionalizando sus programas ideológicos. La idea en sí puede resultar obvia actualmente, pero sin duda es reveladora del paso a la modernidad, como decía, de una situación que empieza a consolidarse por medio de un sistema estable y que da muestras de sórdida madurez ya en el momento en que se escribe la novela, que es 1907. En este sentido, el texto, The Secret Agent, explora los sistemas inmunológicos de un cuerpo social orientado a preservarse a sí mismo, sublimando en el entramado retórico de una suerte de subconsciente grupal las manifestaciones particulares, psicológicas, pero también culturales, que resultan nocivas para el cuerpo social en general. Nietzsche explica este proceso en Aurora, y luego Freud también lo explica cuando habla en El malestar de la cultura, en esta pequeña cita. Aún puede llevarse más lejos la analogía entre el proceso cultural y la evolución del individuo, pues cabe sostener que también la comunidad desarrolla un superyo, bajo cuya influencia se produce la evolución cultural. El superyo cultural ha elaborado sus ideales y dirigido sus normas. Entre estas, las que se refieren a las relaciones de los seres humanos entre sí, están comprendidas en el concepto de la ética. ¿Y cómo consigue ese superyo cultural, ese sujeto sin sujeto, como diría también Nietzsche? Sublimar las manifestaciones potencialmente subversivas del id individual dentro de ese marco tan difuso que es la ética, germen cabal de la institución. En la estela del pensamiento de Roland Barthes, La cultura como paradigma construido por signos, el crítico americano Kenneth Burt caracteriza la retórica clásica como una manifestación del lenguaje, a través del cual los motivos del ser humano convergen hacia el ámbito social, léase cultura. ¿Podría afirmarse entonces la retórica es uno de los medios utilizados por el superego cultural, sujeto sin sujeto, para sublimar las pulsiones psicológicas del individuo? Claro que sí. Ahora bien, esto no deja de lado el hecho de que también se puede utilizar la retórica para proponer una amenaza, es decir, para utilizar lo que hemos entendido antes como el modelo liberador del ser humano, es decir, el modelo del ultrahombre, como una amenaza. Voy a citar, por ejemplo, lo que define al personaje, al gran anarquista de la novela El agente secreto. Quiero centrarme sobre todo en la relación que tiene el personaje con la muerte. Dice el profesor: puede ser, pero al final es una cuestión de grados, claramente. Así, por ejemplo, no me impresiona ninguno de ellos, por lo que puede decirse que me resultan seres inferiores. Habla de unos supuestos terroristas que en realidad son una banda de orates que nunca acaban de llevar a cabo sus acciones. No pueden ser nada más que eso, seres inferiores. Su carácter se construye sobre una moral convencional que descansa sobre el orden social. Mi carácter se ha desligado de cualquier cosa artificial. El suyo se vincula a cualquier tipo de convención. Dependen de la vida, la cual, en este contexto, no es sino un hecho histórico rodeado de todo tipo de cadenas. Es un hecho complejo y organizado con todos los flancos descubiertos para el ataque, mientras que yo dependo de la muerte, que no conoce límites y por tanto no puede ser atacada. Mi superioridad es evidente. La superioridad moral de la amenaza, no tanto de la acción, es evidente, pues pone en peligro las relaciones de ionoma fundamental que sostienen las instituciones.
le hace la vida como un hecho histórico, desarrollo dialéctico, rodeada por toda suerte de restricciones y consideraciones. Un hecho complejo y organizado abierto a ser atacado desde cualquier punto. Es decir, el pilar fundamental del edificio ético al que aludía en algún modo Nietzsche y sobre todo Freud. Ahora bien, el profesor interpreta la fuerza de este pilar en un sentido dialéctico extremo. El superego institucional, el sujeto sin sujeto que percibe Nietzsche, conforman para el personaje un auténtico sistema de fuerzas a las cuales solo puede oponerse su amenaza. A mi juicio, la clave del profesor, así como lamentablemente el terrorista contemporáneo, al cual preludia el personaje de Conrad, quizá con meridiana precisión, radica precisamente en esta percepción. La concepción del superego institucional como fuerza activa, tesis, lleva al terrorista a erigirse como fuerza reactiva, antítesis, pero nótese que esta fuerza reactiva tiene las características de aceptación de la muerte como forma de definirse, es decir, es el uso del ultrahombre de manera ideológica. En un principio podría arguirse que el programa anarquista del profesor equivale al programa del ultrahombre. El personaje es un individualista convencido, aborrece cualquier restricción impuesta desde el deber o la responsabilidad social, y en consecuencia las combate. Entre sus lecturas bien podría contarse el siguiente pasaje de Humano demasiado humano. El Estado es una hábil organización para la perfección de los individuos entre sí. Si exageramos su ennoblecimiento, sucederá al fin que el individuo será debilitado por él y hasta disuelto. En efecto, puede ser que el profesor haya leído a Nietzsche, pero si se considera más a fondo la postura ideológica de aquel, se verá como mínimo que no ha prestado la suficiente atención. El profesor no es de modo alguno un ultrahombre, sería más ese superhombre, peligroso. Para empezar, la percepción que el personaje tiene de sí mismo, una fuerza reactiva contraria al superego institucional, no es real. El campo de fuerzas del devenir, tengas esto en mente, no puede ser aprendido, sino tan solo metaforizado, recreado en el espacio apolíneo de la conciencia. ¿Cómo entonces puede percibirse el profesor a sí mismo como fuerza reactiva? No puede. La identidad que el profesor percibe, su imagen del yo como fuerza, es una metáfora que, en palabras de Bátimo, no participa de la tensión de existencia y sentido, ser y deber. Ser y deber ser, hecho y valor, sino que realiza en todo momento de su vida una perfecta coincidencia de los dos términos. En otras palabras, el profesor representa un sujeto conciliado, un sujeto pensado en el horizonte de la dialéctica, un sujeto metafísico que cierra la estructura interpretativa del ser y que se define en oposición dialéctica al otro, el individuo depositario de la diferencia. Eso no puede ser, en ningún horizonte de sucesos, nunca un ultrahombre. Muchas gracias.